Amén, hermanos, Dios les bendiga mucho. Es un honor, obviamente, primero y principal, permitirnos que el Señor me haya permitido estar aquí. Es una gran responsabilidad, en segundo lugar, ya que estamos hablando del pueblo de Dios, a los salvados, y obviamente que es una gran doble responsabilidad porque también está el Señor acá con nosotros, y obviamente que Él es el que me va a escuchar y va a evaluar y va a examinar mi prédica, si es exactamente lo que Él dijo o no. Así que temblando estamos ante su palabra, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y ante esta gran responsabilidad. Sí, obviamente es providencial todas las cosas, Dios prepara de esta manera, nosotros no podemos definir qué hacer, Dios decidió así, de esta manera. Dijimos que teníamos que venir, porque era el cumpleaños de Fauti, así que decidimos hacerlo. No teníamos en vista visitarlo, probablemente sí, íbamos a charlar con él, con el pastor, pero no teníamos en vista, así que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. Estamos quienes debemos estar y por consiguiente la palabra probablemente es para todos nosotros. Amén. Quiero compartir entonces ya directamente, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 4. Discúlpeme porque estoy un poco afónico. Tenía ganas de cantar, tenía como 10 canciones, 32 himnos. No, porque en la iglesia nuestra yo soy el músico, el que toca la guitarra, el que canta, y decir que no dirijo la reunión, porque si no también dirigiría la reunión y el que predico después al final. Así que estamos orando por músicos para que el Señor mande, y obviamente músicos bíblicos, ¿no? Porque músico, levantamos un vaso y encontramos músico ahí, pero el tema no pasa por encontrarlo, sino saber quién es. Así que tenemos en vista a un joven que está comenzando a congregar con nosotros y la idea es prepararlo lo más que podamos con respecto a las temáticas de las canciones. Nosotros venimos de un trasfondo pentecostal y obviamente usted conoce todo lo que es eso y todo el léxico y toda la música que hay detrás de eso, así que cantábamos un montón de cosas indescriptibles. Y bueno, tuvimos que dejar un montón de cosas y acomodar más que nada las ideas y los conceptos con respecto a la palabra de Dios. Así que volvimos otra vez a cantar algunos himnos que nos habíamos olvidado hace mucho tiempo. Nosotros nacimos con mi esposa en una iglesia pentecostal, pero cantábamos muchos himnos. Así que con el transcurso del tiempo nos hemos olvidado. Empezamos a cantar algunas canciones modernas que bueno, y por esa razón nos olvidamos, así que en esta etapa en que estamos iniciando una nueva etapa en nuestra vida ministerial, hemos decidido acomodar toda nuestra vida a la palabra de Dios. No es fácil, ¿no? Usted me conoce, usted sabe seguramente lo que vienen por ahí de otra forma, de otro trasfondo. No es fácil, pero bueno, es gozoso y tenemos mucha paz en nuestro corazón. Disfrutando de doctrinas que probablemente antes lo teníamos sí en vista, pero no lo teníamos desarrollado en profundidad y hoy lo estamos disfrutando. Y para nosotros es un gozo todos los días. Y si se lo digo, no se lo digo por decirlo, se lo digo sinceramente, no lo estoy. Probablemente que ustedes que ya están más acostumbrados a ese tipo de doctrinas lo están entendiendo, pero para nosotros es algo. Yo tengo al hermano anciano que está con nosotros y a veces charlando con él digo, hermano, ¿cómo se siente? Y me siento como si hubiesen empezado hace 2 años y tiene 40 y pico de años de creyente. Así que imagínese lo que eso representa para todos nosotros. Probablemente no es fácil de ver, pero para nosotros es un gran gozo en nuestro corazón. Así que vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero compartir entonces
Segunda de Corintios capítulo 4, todo el capítulo, no voy a desarrollar todo el capítulo, simplemente voy a tomar el capítulo, el versículo 7 al 10. Y quisiera que ustedes también luego después en su casa lo analicen, lo vean, pero este pasaje, exclusivamente este pasaje, se ha predicado muchas veces, hemos escuchado este tipo de predicaciones muchas veces, pero totalmente sacado del contexto, y probablemente no lo hemos visto y vislumbrado en la profundidad de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? que Pablo quiso transmitir. Por lo tanto, el tema de esta prédica, de alguna manera, simplemente sujetándome al principio a la palabra de Dios, es el tesoro en vaso de barro, ¿no? Un tesoro en un vaso de barro. Eso dice Pablo aquí, así que simplemente respetamos eso. Así que vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sigue usted, léalo después en su casa, lea todo el capítulo para entender el contexto más claro, pero se nos fue confiado uno de los tesoros más preciados para la humanidad, que el glorioso evangelio vino a nosotros, pero vivirlo conlleva un gran privilegio. Vivir el evangelio conlleva un gran privilegio. Llevar el evangelio conlleva una gran responsabilidad, pero predicarlo es un gran desafío. Dios puso en nuestro corazón, Dios puso en nuestra vida, Dios puso en nuestro ser un gran tesoro. Eso es lo que dice Pablo. Si bien Pablo aquí se está refiriendo a su propio ministerio y todo lo que él desarrolló y todo lo que él vivió, sufrió, experimentó, por el simple o por la gran responsabilidad de tener y llevar un tesoro, ¿no? Un tesoro extraordinario que no le fue concedido a ningún otro hombre sobre la tierra, sino solamente a aquellos llamados por el Señor, que es el glorioso evangelio. Y Pablo sufrió todo lo que sufrió. Pablo, de alguna manera, es un ejemplo para nosotros en todos los tiempos, hermano. Sin entrar a desarrollar lo que fue la vida de los primeros cristianos, de lo que fueron la vida de los cristianos en la Edad Media, de lo que fueron la vida de los cristianos después de la Reforma, lo que es la historia de la iglesia, hermanos, probablemente y seguramente que no vamos a encontrar que los cristianos en esos tiempos anduvieron sin ningún tipo de problema. Eran los mejores de los mejores y no habían problema para ellos. No, todo lo contrario, hermano. Nosotros hoy, inclusive hoy, probablemente no estemos sufriendo nada de lo que nuestros hermanos sufrieron. Pero quiero decir una cosa, hermano. Ese mismo evangelio que ellos llevaron en todos los tiempos, ese mismo evangelio por el cual ellos sufrieron lo que sufrieron, ese mismo evangelio por el cual ellos dieron su vida, ese mismo evangelio que ellos sufrieron lo que sufrieron, hermano, también ese mismo evangelio está sobre nuestra vida hoy, está en nuestro corazón hoy. Ellos tuvieron su tiempo, ellos tuvieron sus situaciones, ellos sembraron con lágrimas, ellos entregaron su vida, ellos derramaron su sangre. Así que, hermanos, a nosotros no nos queda otra cosa que prepararnos, inclusive para esas cosas. Pretendemos y pensamos, obviamente, por un montón de cosas, que el cristianismo es para que solucionen todos nuestros problemas.
Hoy se predica de esa manera. Que el Evangelio es para que se te solucionen todos los problemas. Tenés que venir a la iglesia para que, y en la iglesia, y a través de Cristo se solucionen todos los problemas. Se ha predicado mucho tiempo, hemos predicado mucho tiempo de esa manera, hemos enseñado de esa manera, pero entendemos por la palabra del Señor que el Evangelio es el tesoro de Dios más preciado que puso en nuestros corazones. Pero lo brillante del resplandor del Evangelio de nuestro gran Dios y glorioso Salvador es que ha sido puesto en nosotros en un vaso de barro. Yo creo que nadie de nosotros que tengamos un tesoro lo vamos a guardar en un recipiente de barro. ¿Dónde lo ponemos? Las joyas que tenemos por ahí, ¿dónde lo llevamos? Al banco, a la caja fuerte, exactamente. Y lo más importante de nuestro hogar, ¿dónde lo guardamos? En los mejores o en lo más difícil de encontrar. ¿Es así o no? Porque es un tesoro para usted. Cada uno tenemos eso. Pero dice la palabra del Señor, y quiero compartirlo también, en 1 Corintios, capítulo 1, 26, si no lo encuentra, yo lo leo. Pues mirad, hermano, vuestra vocación o nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, más extraordinario del Evangelio es que Él haya puesto esto en nosotros y nos haya dado esta gran responsabilidad de no solamente de vivir el Evangelio, porque no se trata solo de vivir y experimentar el Evangelio o disfrutar de los beneficios del Evangelio. No se trata solamente de eso. Se trata también de ser responsable en lo que tenemos, pero se trata también de llevarlos a otra persona a este glorioso Evangelio. Y ahí comienza a suceder las cosas. Ahí es que comenzamos nosotros a evaluarnos a nosotros mismos. Porque pareciera que Pablo está diciendo aquí que es todo fácil, todo lindo, el tesoro tenemos en nuestro cuerpo, tenemos en nuestro vaso, y bueno, estamos completos, ya tenemos el tesoro y ahora hay que simplemente, tratar de vivir lo mejor posible, para que de esa manera tengamos una entrada gloriosa en los cielos y ahí terminaría todo, pero no es así. El Evangelio que Dios puso en tu corazón y el Evangelio que Dios puso en mi corazón es para vivirlo, es para experimentarlo, para recibir su beneficio, es para estar en Él, pero también el Evangelio que Dios puso en nuestro corazón es para llevarlo a otras personas. De nada sirve, no cumpliríamos entonces el proceso o el propósito para el cual Dios pone ese tesoro en nuestro corazón. Si no logramos eso, de poder llevar a otros, de poder este Evangelio también ser transmitido a otros. Si Pablo no hubiese entendido eso, él no hubiese sido lo que fue. Si los primeros cristianos no hubiesen entendido eso, no hubiesen sido lo que fueron, y toda la iglesia en todos los tiempos no hubiese sido, si el Evangelio no hubiese llegado aquí, y no estaríamos disfrutando nosotros hoy el Evangelio, si estas personas no hubiesen entendido que era necesario, en muchos de los casos, morir por causa de Cristo. Amén, hermano. Hoy encontramos un evangelio muy humanista, muy filosófico, muy lejos de la realidad. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es algo práctico, algo que se tiene que vivir todos los días, algo que se tiene que experimentar todos los días. Es el evangelio que Pablo de alguna manera lo vivió. Pero fíjese lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué?
para que la excelencia del poder sea de Dios. Hermano, el heraldo no es importante. Lo que es importante es el mensaje que lleva el heraldo. De nada sirve que nos pongamos un gran cartel que diga, soy cristiano. Si no confiamos en el mensaje, si no exponemos el mensaje, si no hablamos el mensaje. El heraldo no tiene ninguna función si no proclama el mensaje del rey. Amén, mi hermano. Por lo tanto, necesitamos entender, así como dice Pablo, que esta gran responsabilidad en nuestras manos, o nuestro corazón, o en nuestra vida que puso el Señor, esta gran responsabilidad, hermano, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro intelecto, no depende de nuestra condición, no depende de nuestra circunstancia, no depende de nuestro momento en que vivimos, de nuestro estado de ánimo. No depende si tengo estrés o no tengo estrés, si tengo problema o no tengo problema. Hermanos, el Evangelio tiene que ser predicado en cualquier situación, en cualquier lugar y ante cualquier persona que Dios pone para que prediquemos el Evangelio. Pablo dice que es una gran responsabilidad puesto, o un gran tesoro puesto en mano o en vasos de barro. Pero dice algo más importante: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso quiere decir, hermano, que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, y estoy hablando de predicar el Evangelio, no estoy hablando de vivir el Evangelio, estoy hablando de predicar. Cada vez que predicamos, cada vez que hablamos a alguien del Evangelio, cada vez que proclamamos el Evangelio, cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para hablarle a alguien del Evangelio, en ese preciso instante, las personas no van a vernos a nosotros por nuestra capacidad o nuestra formación teológica o intelectual que tengamos. Ellos van a comenzar a ver al Cristo glorioso estableciéndose en la cruz para salvar los pecados de ellos. No nos van a ver a nosotros. Por lo tanto, no va a haber ningún aplauso que te merezca. No va a haber ningún reconocimiento que reciba. Todo lo que va a recibir va a ser Cristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza lo va a recibir Él y solo Él. Por eso es que el Evangelio no es que solamente tenemos que tenerlo. El tesoro el Señor nos pone en vaso de barro para que la excelencia sea de Él. Y para que lo conozcan a Él y para que lo vean a Él. Hermano, es triste ver hoy, en este tiempo en que vivimos nosotros, que conocen más a los cristianos que a Cristo mismo, ¿no? Y es tan a veces doloroso, ¿no? Porque queremos hablarle a alguien del Evangelio, queremos decirle a alguien algo de Cristo y dice, sí, ¿para qué? Para ir donde van esos. ¿No, hermano? Entonces, qué importante que es no solamente tener, sino que vivir y también tener la responsabilidad de proclamarlo, aún con nuestra propia vida. Para que lo vean a Él y solo a Él, para que lo conozcan a Él y solo a Él. No te van a aplaudir, no te van a reconocer, no te van a regalar nada porque proclames, sino que van a verlo a Él. Cuando el Evangelio es presentado correctamente, cuando el Evangelio es proclamado correctamente, cuando el Evangelio es puesto exactamente como debe ser, la gente van a conocer a Cristo en su gloria. Y a nosotros, nada. ¿Le gusta ese Evangelio? Pablo dice esto. Si usted lee el contexto, él sale en defensa del Evangelio y de aquel Evangelio que también estaba siendo adulterado
proclamado de otra manera, pero él sale en defensa. Él dice que él no anda adulterando, cambiando las cosas. Él no vive de otra manera. Él está viviendo como debe ser y proclamando el evangelio como debe ser. Y pareciera que esa es la forma correcta. Y sí, esa es la forma correcta. Pero los resultados no son los que esperamos generalmente. Cuando vas y predicas al verdulero de la esquina, al carnicero, a tu amigo, tu amiga, a tu compañero de colegio, probablemente no te aplauden de nada, sino que se te ríen. ¿No? Pero ese es el precio. Ese es el precio. Pablo dice esto. Porque van a mirar el tesoro más que el vaso. Versículo 8. Y él utiliza el término o el verbo, estamos en un verbo presente y continuo. Es como que si Pablo está diciendo, esto tienen que pensar, así tienen que tener su mente, tienen que estar claro que esto es lo que se viene. Ah, no, pero entonces si así, que prediquen otro. Pero esto tienen que pensar, dice Pablo, así tienen que ponerse en este pensamiento, de esta manera, de esta forma. Pablo dice, estamos, ¿cómo? Estamos atribulados, pero terminemos la frase, dice en todo. Amén, hermanos. Y la palabra atribulado, hermanos, simplemente más allá de la palabra en sí, quiere decir que estar totalmente expuesto, así, trabado de alguna manera, ¿no? sin manera de moverse. En un sentido literal, también en un sentido metafórico, pero la palabra atribulado quiere decir que uno está en grave situación o un grave problema y que no tiene forma y que eso lo estanca y no tiene manera de moverse. Amén. Pero dice Pablo, estamos atribulados. ¿No le pasa eso? Viene la boleta de la luz, viene la boleta del gas, vienen los impuestos, ¿no? Se muere el perro, el gato. Lo más simple, ¿no? Pero si tiene la abuelita en el hospital ya con un cáncer a morirse y ya está por irse a partir para el otro lado, y el Señor le pone una persona ahí al lado para que usted le predique el evangelio, o para que le prediquemos el evangelio, ¿qué hacemos? Hay que predicar en esa condición. Hay que hablar de Cristo en esa condición. Hay que hablar del evangelio en esa condición. Entonces lo que dice Pablo en cierto sentido es, Dios puso este tesoro en nosotros. Pero armémonos de este pensamiento, aunque estemos atribulados en todo, pero dice la segunda parte, ¿más qué? Mas no angustiados. Amén, hermano. ¿Por qué será, no? Porque ese tesoro no es nuestro. Ese tesoro no nos pertenece, ese tesoro de Él. Él puso eso en nuestro corazón. Y si Él nos confió ese gran tesoro, hermano, que quede bien claro, Él va a estar con nosotros aún en medio de esa dificultad. Por lo tanto, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro entendimiento, de nuestra profundización de los conceptos teológicos. No depende de nuestra capacidad, depende del Señor. Él va a estar sosteniéndonos. El Señor le dijo a los discípulos, cuando vayan, ustedes no se preocupen lo que van a decir cuando estén ahí. Ustedes abran la boca y el Espíritu Santo les va a ayudar. Si el Señor dijo eso a sus discípulos, ¿cuánto más a nosotros en este tiempo? Amén, hermano. Predicar el evangelio, hermanos, lleva una gran responsabilidad. Por lo tanto,
perplejos, confundidos, sin recurso, pero no estamos angustiados, estamos allí dispuestos a pesar de todo, porque sabemos, o no sabemos, pero sabemos que Él está con nosotros. Amén. Amén, mi hermano. Pero bueno, ahí terminaría todo, angustiado o de alguna forma atribulado, que no podamos pagar las cosas y bueno, tenemos algunos problemitas. No, eso no es todo. Sigamos el versículo 9. ¿Qué dice? Perseguido, mas no desamparado. Hermanos, creo que nosotros todavía no hemos experimentado persecución. Nosotros estamos viviendo en un país bendito, con un gobierno o un Estado que nos permite disfrutar y exponer nuestro evangelio sin que nadie nos diga nada en absoluto. Pero hay hermanos en este tiempo, en este siglo, que hoy están siendo perseguidos por ser cristianos como usted y como yo, que estamos aquí. Así que no sabemos lo que es ser perseguido. Pero sí podríamos de alguna manera, analizando esta palabra, podríamos decir que esa persecución podría ser figurativo o literal. Siempre tenemos alguien que se levanta, que se opone. Siempre hay alguien que está. Y aquí se refiere a personas, hermano. No se refiere solamente a situaciones. Porque usted va a cruzar la calle y viene el colectivo y pisa el charco y le mojó todo. Eso no es persecución, hermano. No por eso va a dejar de predicar. Está hablando de continuamente acechándolo, personas que continuamente le están acechando para ver de qué manera, de qué forma ponerlos mal. Una persecución de alguna manera que impide que uno desarrolle la capacidad o el ministerio o la responsabilidad de alguna manera de predicar el evangelio. Amén, hermano. No es fácil, probablemente, y sí que no es fácil predicar en un ambiente de hostilidad, en un medio de hostilidad. Pero si el Señor nos manda y si el Señor nos prepara y si el Señor nos pone en un lugar, cualquiera sea, y nos pone con personas de esa forma, pero nos pone una persona a la cual el Señor quiere salvar, y es por medio de la palabra y por medio de la predicación del evangelio, y es en ese medio que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Amén, hermano. Por eso dice, perseguidos, ¿pero qué? Pero no desamparado. ¿Por qué será que el Señor no nos va a desamparar? ¿Por qué será? ¿Porque somos importantes? No nos va a desamparar porque el tesoro que nosotros llevamos dentro nuestro costó la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, hermano, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Siempre va a estar con nosotros porque nosotros llevamos un gran tesoro, aunque no nos pertenece, pero somos el recipiente donde Dios puso ese tesoro. Así que siempre que va a predicar, siempre que va a hablar a alguien de Cristo, no se preocupe. No está desamparado. Predique el evangelio. Amén, mi hermano. Amén. Hermanos, durante todos los tiempos, a Dios le plació, al Señor le plació que la forma en que las almas se salven es a través de la locura de la predicación del evangelio. Pablo dice esto en 1 Corintios, él dice claramente que el Señor le mandó a predicar de esta manera, y para muchos es locura, para muchos esto es una locura. No le mandó Dios a Pablo a hacer milagros para que crean, le mandó a que prediquen el evangelio, solo que hablen el evangelio. Amén, hermanos. Así que qué gran responsabilidad tenemos nosotros, los cristianos, primeramente porque somos el vaso que Dios eligió para poner un gran tesoro.
Pablo lo sabía muy bien. Y obviamente yo no estoy diciendo aquí que deberíamos pasar lo que Pablo pasó para demostrar que somos el vaso. No, hermano, porque si eso sucediera, y bueno, el próximo domingo algunos quedaremos. Porque Pablo sí sufrió el hecho de ser perseguido por llevar el evangelio en su vida. Amén, mi hermano. Y todos los cristianos y toda esa nube de testigos que dice Hebreo y todas esas personas en todos los tiempos y en este tiempo inclusive, todos siendo perseguidos de alguna manera por el evangelio. Amén, mi hermano. Bienvenido a la iglesia de Cristo que lleva el evangelio a las naciones. Pero no nos van a aplaudir por eso, hermano. Debemos estar armados de este pensamiento y probablemente por eso es que Jesús fue tan específico y claro con respecto al hecho de darles a ellos esta gran responsabilidad. Aquellos que querían seguirles a Él, dice, muchos querían seguirle y el Señor, ¿qué les dijo? El que quiera venir en pos de mí, cómprese un auto 0 kilómetros, compre el kit de supervivencia, hagan un curso de cómo salirse de la línea de las balas y cómo resucitar cuando le maten. No, hermano. El que quiera venir en pos de mí tiene que hacer 2 cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz, que es el símbolo de, listo, ¿a dónde hay que morir? No busquen cruz, ya la cruz lo tengo yo. ¿Dónde hay que morir? Y sígame. Ese es el concepto y por eso entendemos por qué los cristianos del primer siglo, los cristianos en el Coliseo romano, morían de la forma en que morían. Por eso entendemos entonces. Ahora, ¿ha cambiado el evangelio después de 2000 años? ¿La exigencia del Señor ha cambiado después de 2000 años? Sigue siendo la misma. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y a seguirme. Hasta el último instante. Hermanos, yo siempre enseño a los hermanos que nosotros no somos cristianos acá en la iglesia, acá en el cuadrado esto. Nosotros somos cristianos cada instante de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Salimos de nuestra casa, somos cristianos igual. Las circunstancias no nos cambian. Si estamos en medio de una dificultad, somos cristianos igual. Y si estamos en medio de una felicidad, somos cristianos igual. Nada cambia nuestra condición porque es la elección de Dios. Por lo tanto, somos cristianos igual, hermano. Llorando aunque sea, llorando aunque sea. Con enfermedad, con problema, igual somos cristianos. Nunca dejamos de ser cristianos. Amén. O seguidores de Cristo. Por lo tanto, hermanos, Pablo lo que está diciendo, esto es lo que va a acontecer: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí la palabra destruir de alguna manera tiene una connotación de aniquilación. Amén, hermano. Bueno, sí, está bien. Hoy como que estoy tambaleando un poco, pero mañana me voy a levantar otra vez y voy a seguir predicando el evangelio. Amén, mi hermano. Hoy probablemente las circunstancias ahí me están agobiando un poco. Bueno, tenía la posibilidad de poder predicarle y bueno, circunstancia. Pero Pablo dice, sí, pero derribados pero no destruidos. Y el versículo 10 es extraordinario. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales o nuestros cuerpos. Lo que quiere decir Pablo en definitiva es el concepto de Gálatas: no vivo yo, con Cristo estoy crucificado, no vivo yo más, Cristo vive en mí.
Y lo que ahora, ¿qué? Lo que ahora vivo, ¿lo vivo por qué? Lo vivo por la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el mismo principio. Ah, bueno, pero hermano, ese cristianismo así medio doloroso que uno piensa solamente en la muerte. No, no, no. Lo que dice Pablo es que nosotros, lo que tenemos, este tesoro, estamos expuestos a todas esas cosas. Si no vienen, gloria a Dios, bueno, pero si vienen debemos estar preparados para que eso suceda. Amén, mi hermano. Nadie quiere que mañana vaya a su trabajo y se quede sin trabajo. Nadie anhela eso, obviamente. Pero ¿deja de ser cristiano porque perdió el trabajo? Seguimos siendo cristianos igual. Y si mañana se encuentra en el hospital internado con alguna enfermedad, ¿dejó de ser cristiano? No. Seguimos siendo cristianos igual. Y nuestra vida va a honrar al Señor. Y la gente mirarán, observarán y dirán, la gloria es para Dios. Porque esta excelencia es el poder de Dios y no de nosotros. Si nos sostenemos hasta aquí y si nos sostenemos a pesar de todas las circunstancias, si nos sostenemos siendo cristianos igual, es para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Salvador, nada más. Solo por Él estamos en pie. Solo por Él vivimos, solo por Él existimos, solo por Él nos movemos y solo por Él cumpliremos el propósito. Así que hermanos, nada más que esta palabra, más allá de mostrarnos la cruda realidad de la situación, de nuestra vida o de nuestras dificultades por ser cristianos, que todo lo tenemos. Todos lo tenemos. Y mañana probablemente es lunes y comenzará toda una serie de problemas, de dificultades, ¿no? Y que de alguna manera algunas no nos afectarán, otras nos afectarán menos. Pero quiero que se acuerde de esto. Estamos dispuestos a eso. No dejamos de ser cristianos por eso. No es que Dios se fue al tercer cielo, donde sea, y se quedó ahí y nos dejó solo acá. No, hermano. Él puso un tesoro en nosotros. Ese es de Él. Y Él va a guardar el recipiente, va a guardar el lugar. Pero somos de barro, hermano. Débiles, no importa. El vaso no tiene nada que ver. El vaso no es importante. Lo que es importante es el contenido, que es el tesoro que tenemos en nuestro corazón. Para que los demás vean. Amén. Para que los demás escuchen, para que los demás entiendan. Así que es nuestra gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad tener el tesoro y una gran responsabilidad vivir y una gran responsabilidad predicarlo. La pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos? Y para finalizar, Pablo utiliza dos palabras que de alguna manera también nos alientan, ¿no? Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4 que hemos recibido esto, por lo cual dice, no desmayamos. O sea, pase lo que pase, estamos dispuestos a eso. No desmayamos. ¿No? ¿Sí o no? No desmayamos porque Él va a estar, fue mandado, es un ministerio, es un mandato, es una orden, es una responsabilidad, por eso no debemos desmayar. ¿No? Pero fíjense el versículo 16. Vuelve otra vez Pablo a utilizar esa misma palabra. Dice, por tanto, así que de pronto, miren todo lo que estén preparados para esto. Nosotros también no desmayamos. Hasta el último instante, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando naturalmente, el interior ¿qué? No obstante, se renueva. Porque esta leve tribulación momentánea, y se está refiriendo a la vida, hermano. No tu problema que no pudiste pagar la luz la semana pasada. No, la vida, de nuestra vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, porque está puesto un mandato, no hay que desmayar. Pero porque tenemos una eternidad de gloria y que vamos allá a disfrutar eso, tampoco hay que desmayar. Así que ni el inicio ni al final de tu vida tenemos que desmayar llevando este glorioso mensaje de salvación. Así que, hermano, Dios los bendiga. Gracias por escucharme atentamente. Pero Dios hace como Él quiere. Ustedes acá, nosotros allá, donde el Señor nos ponga, donde el Señor nos mande, donde estemos. Amén. Sea misionero en su barrio, en su casa, en su familia. No espere ir allá, ¿cómo es? ¿Dónde van? ¿Quieren ir todos? Ah, ¿no es Estados Unidos que quieren ir todos? Yo veo que todos van a Estados Unidos. No. Fíjese alguna familia que tenga por ahí cerca, algún vecino, alguien. Lleve el evangelio. Llévelo. Ese tesoro no es suyo, es para ellos. Llévelo, comparta el evangelio. No sé cómo, tiene su pastor, dígale, le van a enseñar. Pero lleve este evangelio a aquellos que lo necesitan. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia, por habernos permitido, Señor, estar aquí y compartir en mi debilidad, Señor, tu verdad. Sé que no he sido lo más extenso, lo más claro en los conceptos, en las ideas, pero sé que tu Espíritu Santo me ayudó a decir solo lo justo. Y sé que tú obrarás solamente con lo justo, Señor. Padre, te ruego que esta palabra que hemos recibido y que hemos oído, Señor, esté guardándose en nuestro corazón, que podamos recibir exactamente de tu Espíritu Santo la claridad para poder poner en prácticas estas verdades. Señor, gracias te damos por poner en este vaso de barro este gran tesoro que es solo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.